Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Juan Carlos García Trejo, soy de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En este video voy a hacer un pequeño tutorial para calcular volúmenes usando el software GeoGebra. Este video es para la materia de cálculo diferencial e integral. Entonces, primero hay que saber qué es un sólido de revolución, porque es de lo que vamos a calcular el volumen. Según este libro de Ron Larson, dice que cuando se gira una región plana alrededor de una recta, el sólido resultante es un sólido de revolución y la recta recibe el nombre de eje de revolución. Un ejemplo de un sólido, del sólido más común, más fácil de pensar en él, es este disco que consiste en un rectángulo girando alrededor de este eje. Gira así, perdón, en este sentido. Y entonces se forma este disco. De aquí se deriva el método de los discos para calcular el volumen. En este video usaremos estos dos métodos, el método de los discos y el método de las arandelas. En esto consiste el método de los discos, entonces sin más vamos a GeoGebra y el primer ejercicio que vamos a resolver es calcular el volumen del sólido que se forma al hacer girar la función raíz de x alrededor del eje x, solamente que la función va a estar acotada entre 0 y 4. Lo siguiente es poner un deslizador. Lo voy a poner aquí. A este deslizador le vamos a llamar alfa porque va a ser un ángulo. Y para formar el sólido de revolución, lo siguiente es, bueno, aquí vamos a cambiarle el color porque se pierde un poco con el eje, con el eje, con el eje Y. Bien, entonces lo siguiente es formar el sólido. Lo hacemos con superficie. En función ponemos f de x porque va a ser la función que vamos a hacer girar. Y el ángulo es alfa. Muy bien. Entonces aquí, como vemos en la animación, el sólido se va a formar cuando se complete una vuelta, es decir, cuando alfa valga 360 grados. Y ahora nuestro trabajo es calcular el volumen de este sólido usando el método de los discos. Lo que nos dice el método de los discos es que en nuestro caso es un eje horizontal, el eje de revolución, es que el volumen es igual a pi por la integral de AB de R de x al cuadrado por dx. Entonces hacemos pi por integral de la función que en nuestro caso es f de x al cuadrado, porque así lo dice la fórmula, y va a ser entre 0 y 4. Entonces el volumen es aproximadamente 25.31. Ese sería el volumen de nuestro sólido. Y bueno, pues así se calcula. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el del sólido que se forma con la función raíz del seno de x entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Para formar el sólido nuevamente usamos superficie, función ángulo, la función es f de x igual a raíz del seno de x y el ángulo es alfa. Aquí como vemos nuevamente el sólido se forma cuando alfa vale 360 grados. Entonces, para calcular el volumen, simplemente usando nuevamente esta fórmula del método de los discos, hacemos que el volumen sea igual a pi por la integral de la función f de x al cuadrado entre 0 y 4
entre 0 y pi, entre 0 y pi, me voy a equivocar, entre 0 y pi, y el volumen es aproximadamente 6.28, el valor exacto del volumen es 2pi. Sabemos que pi vale 3.14, etcétera, entonces 2pi es 6.28, etcétera. Muy bien, entonces ya por último, para aplicar el método de las arandelas, vamos a colocar la función raíz de x, y entre 0 y la función x al cuadrado, 0 y 1 también. Aquí podemos verlas. Y para formar el sólido de revolución, podemos verlas también. Para formar el sólido de revolución hacemos superficie, función f de x, ángulo alfa. Como vemos, ahí está el sólido, pero solamente la parte de afuera. Entonces tenemos que poner la parte de adentro. La función es g de x en el ángulo alfa. Ahí está. Y así podemos ver el sólido de revolución que se forma con estas dos funciones. Como podemos ver, este es el sólido. Y para calcular su volumen usamos el método de las arandelas, que nos dice lo siguiente. Método de la arandela. Aquí está, el volumen es igual a pi por la integral de a hasta b del radio exterior menos el radio interior. El radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por dx. Entonces, lo calculamos. Es igual a pi por la integral de la función f. El radio exterior sería la función raíz de x, por tanto es f de x menos f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Entre 0 y 1. Y el volumen es 0.94. Y en eso consiste el método de las arandelas. Bien, pues esto sería todo por mi parte. Y como conclusión quisiera dejar que esta forma de aprender usando software es muy buena. Creo que solamente escuchando o leyendo no podemos entender de la misma manera que viendo y haciendo las cosas. Y este es un método muy importante. Este software es muy común, es de uso común y creo que tiene grandes aplicaciones. Creo que en ingeniería se usa bastante esto del cálculo de volúmenes, sobre todo en diseño mecánico. Entonces es muy, muy importante aprenderlo. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.